aquí y allá. Listo. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a observar que pues nos habíamos quedado pues en lo que en lo que era pues la parte pues de formato condicional, de cómo pues podíamos ya armar lo que era el tema de semáforo y utilizar pues lo que era el tema de formulación también de los formatos a través de fecha, digamos de letra y pues con el tema pues de diferentes rangos y utilizar pues los colores. Y se había recomendado pues digamos esta era ya digamos la recomendación en este sentido, era utilizar pues lo que tenía que ver, permíteme acá ya lo listo, que así se ve. Ok, listo, lo que tenía que ver con bueno, aquí apago un poquito la cámara para que no nos vaya a generar de pronto un poco lento el computador. Entonces y lo que tenía que ver con ya digamos lo que era la parte pues de formatos, digamos de cómo puedes hacerlo en los rellenos y la recomendación de utilizar de acorde digamos a lo que nos pide pues la organización, digamos entre más no se trata de utilizar muchos colores o pocos, sino los que sean necesarios. Y en ese sentido pues vamos a ver que pues dentro de lo que nosotros podemos hacer, digamos dentro de lo que son las propiedades de las hojas, pues nosotros acá podemos hacer diferentes tipos de selección de hojas, pues como digamos lo puedo hacer digamos en este instante, en el cual pues aquí yo selecciono diferentes tipos de hojas y adicional pues también le podemos cambiar el nombre, ¿no? Entonces por ejemplo aquí puedo decir ejemplo, listo, y digamos como tal, y con esto entonces ya queda nombrado pues estas celdas de esa manera. Entonces si uno digamos acá nombra esta celda, por ejemplo, que le diría la K5, va bueno, entonces una referencia, listo, vamos a hacerlo a través de una sola celda. Entonces acá vamos a ponerle Ticini, así podemos ponerle nombre y pues podemos también hacerlo, miren, entonces aquí ya queda digamos la celda, queda Ticini, nombramos otra celda, si es que ya queda K7 como estaba antes. Entonces eso es lo que nosotros pues podemos hacer en esa al respecto. Y una de las herramientas que nosotros podemos utilizar cuando tenemos una celda y empezar digamos a editarla, es decir, a cambiarle la información, es señalando la celda. Y en ese sentido pues si nos vamos aquí a lo que es la parte de teclado, vamos a observar lo siguiente, y es el hecho de que nosotros aquí pues tenemos lo que son las herramientas de F1, F2, F3, todos estos. Entonces para uno digamos poder introducir la información en una celda, empezar a editarla, ustedes se van a dar cuenta que cuando yo presione esta flecha, entonces aquí va a aparecer esta raya pues que está aquí, va a aparecer pues una vez yo presione F2, ¿sí? Tiene que vuelve y aparece aquí pues para poder entonces empezar a editar las celdas. Entonces eso digamos es algo que nosotros pues podemos hacer a través pues, de esa herramienta que es F2, digamos, son clavecitas ahí que nosotros podemos hacer. Y de la misma manera pues nosotros podemos llegar y hacer pues lo que es la parte de reordenar, pues también lo que son los datos. Por ejemplo, digamos en este caso nosotros aquí vemos que nos utilizamos esta parte de ordenar. Aquí tenemos un ejemplo digamos de seleccionar estas celdas. Mire, vamos a mirarlas, vamos como tal, vamos a reordenarle, primero la seleccionamos, miren que aquí está 3, 4, 2, 5, 1, vamos a seleccionarla, vamos a darle clic secundario y nos vamos entonces en este caso en ordenar, y aquí nos va a dar entonces ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces ordenar de menor a mayor, entonces exacto. Si volvemos a seleccionarle con clic secundario con este menú emergente, entonces vamos a decirle ordenar y vamos a decirle mayor a menor, y miren que va 5, 4, 3, 2, 1. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a poder hacer cuando nosotros pues hablamos de lo que tiene que ver con ordenar los datos. Y lo mismo pues aquí podemos insertar y eliminar pues ya sea filas o columnas, que pues hablando de esto que son las filas, y esto pues que son parte de las columnas, dependiendo también de lo que nosotros pues vamos necesitando y demás. Entonces nosotros podemos eliminarlo de esta manera. Aquí seleccionamos toda la columna, en este caso la M, damos clic secundario
y aquí entonces tenemos diferentes tipos de opciones, entonces eliminar o insertar. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros queramos, inclusive hasta borrar el contenido. Esto quiere decir todo lo que esté escrito allí. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a ver, y pues como lo veíamos en un capítulo anterior, también pues el formato de celda, lo ancho, y pues lo que era pues mostrarlos u ocultarlos. Esto digamos va a ser útil porque, por ejemplo, mira, LMN, entonces de pronto nosotros necesitamos ocultar esta celda, le vamos a dar clic secundario sobre toda la columna, puede ser la fila, y entonces aquí le decimos ocultar, y miren que acá, si ustedes observan, acá queda más ancho esta línea, esta línea pues que está de esta manera vertical, porque está acá N. ¿Por qué? Porque acá quedaría la M. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces allí es lo que nosotros pues vamos a ver al respecto, teniendo en cuenta pues esta parte. Adicional a ello es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos digamos, manejando todo lo que es la parte de filas o de columnas, aquí hay algo que nosotros podemos también hacer. Miren, aquí digamos con lo que es el tema de filas, también con el clic secundario, y entonces nosotros podemos llegar y entonces ocultarlo y después entonces mostrarlo. Aquí nosotros cambiamos esta parte. Yo en esto quiero mostrarles, aprovechando digamos todo esto, digamos lo que son los diferentes tipos de pegado. Digamos que es importante digamos tenerlo. Digamos, yo aquí voy a decirle control C. Bueno, tengamos en cuenta que control C es para copiar o pegar. Si no, digamos, nosotros nos vamos al portapapeles, acá nosotros tenemos varias herramientas. Ya habíamos visto en un capítulo anterior cómo era copiar el formato. Entonces, para copiar, digamos que necesitamos de que todo sea en negrita, en tipo de letra calibre 11, y este digamos es otro tipo de letra. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá, digamos, es insertar, lo voy a poner, digamos miren, este tipo de letra, y yo necesitara de que pues así como está este tipo de letra calibre 11 fuera entonces ¿qué es lo que yo hago? Selecciono la celda o las celdas, le doy, me voy aquí a portapapeles y le doy clic a copiar formato. Entonces miren, clic formato, y miren lo que va a suceder. Va a volver entonces a tener la misma configuración que tiene aquí. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta al respecto. Ahora, es importante tener muy presente que aquí pues cuando nosotros decimos cortar, pues va a significar que nosotros vamos a tomar una selección y la vamos a quitar y la vamos a colocar en otro lugar. Cuando decimos copiar, entonces estamos copiando la información, o sea, dejando esa misma información para que quede en el lugar de origen y esté también en otro destino. Y aquí es en donde vamos a mirar lo que es el tema del pegar. Entonces, miren, vamos a hacerlo y vamos acá con el tema de copiar. Y vamos aquí a mirar lo que es el tema del pegar. Aquí la básica, digamos, es pegar dándole clic aquí al icono, que es pegar, que es, si ustedes se dan cuenta, es control V, corta. Pero aquí hay diferentes tipos de pegar. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque nos va a servir en diferentes oportunidades. Por ejemplo, este como tal nos va a copiar, digamos, tal cual. ¿Sí? Digamos, miren que aquí va cambiando. Entonces nos va a copiar tal cual, pues como está. Este nos va a servir que dice FX porque nos va a copiar con fórmulas, o sea, las fórmulas como tal, que a veces nosotros las necesitamos copiar con fórmulas. Este no solamente con las fórmulas, que sea una multiplicación, una división o demás, como lo vamos a ver posteriormente, sino también con el formato de número. Recuerden que nosotros veíamos que habían diferentes tipos de formato, en este caso que podía ser número, moneda, contabilidad, fecha, entonces que copiara con formato y que copiara pues también con el tema de número. Aquí pues generalmente digamos es para mantener, este es parecido digamos a este copiar, a este pegar. Este es que con el mismo formato, o sea, el tipo de letra, o sea, todo tal cual de origen, ¿no? Aquí vamos a mirar que pues nos va a decir que vamos a copiar la información sin los bordes, o sea, estos que están así como tal, manteniendo el ancho de las columnas, y esta que es esta es una herramienta muy buena, que es transponer. Esta me va a permitir que la información que está de forma vertical se transforme de forma horizontal o viceversa. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Digamos, aquí yo le voy a decir enter, digamos como tal, le voy a decir reordenar así, miren. Listo, reordenar.
vamos a mirar que yo voy a llegar y voy a decirle, vea, copiar, ¿cierto? Y aquí, miren, aquí le voy a decir, aquí me va a aparecer de forma horizontal, miren. Yo acá llegué, seleccioné toda esta información que está repetida, ¿cierto? Reordenar. Entonces la repetí, le dije copiar. Todo bien. Y voy a, aquí en esta celda que sería la de 10, voy a ir aquí al pegar y le voy a decir transponer. Si ve que esta información que estaba de forma vertical ahora está horizontal. Ahora, la misma historia. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle 1, es para que se note la diferencia. 3 y 4. Ay, perdón. Aquí tenemos la información. Entonces, voy a seleccionarla, ¿cierto? Le voy a decir copiar. Y voy aquí a pegarla. Miren, aquí está la celda. Le digo pegar, transponer. ¿Sí ve? Vea. Vuelve a estar acá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto, digamos, nos va a servir a nosotros muchísimo porque necesitamos transformar a veces la información que está en forma horizontal, vertical y viceversa. Aquí lo que este va a ser muy utilizado porque lo que me va a transformar son que valores, ¿no? Entonces aquí por ejemplo me va a pegar, son valores, digamos como tal, miremos que si hay que nos pega los valores como tal. Aquí lo voy a poner acá para que no notemos, ya pegar, si hay que nos ponen los mismos valores, aquí con el mismo formato y acá con el valores y de origen, ¿no? Y aquí hay otras aplicaciones que nos va pues, el tema de los formatos como tal, con los vínculos, pegar una imagen, digamos, a veces qué es lo que sucede que se pega es como el tema de texto, entonces la idea es que pues lo peguemos como imágenes, listo, y aquí combinado, ¿no? Una imagen con vínculo pues a otro destino. Y aquí pues tenemos otros pegados especiales, digamos como el tema de, bueno, todo, fórmulas, aquí ya digamos podemos configurar, digamos con esta ventana otro tipo de configuración. Entonces aquí nosotros vamos a tener entonces vea, diferentes operaciones si queremos sumar, restar, multiplicar, dividir, inclusive transponer. Entonces sí que todo esto digamos nosotros lo podemos configurar. Generalmente pues vamos a utilizar estos pegar. Generalmente pues vamos a necesitar información que no esté digamos como, y esto digamos aplica también si nosotros necesitamos Word, Excel, Word o PowerPoint, y es que necesitamos solo la información, no necesitamos que nos traduzca con los formatos ni nada, entonces solo los valores, y este 1, 2, 3 nos va a permitir pegar y que no nos quede con vínculos, no nos quede con configuraciones raras, y mucho más cuando nosotros estamos descargando información también de pronto internet. Entonces por eso digamos esta es una de las que tienen que utilizar también los estudiantes, porque pues usted puede tomar información de internet, pero no es copiarla con vínculos y de todo que pues a veces pasa, sino que pues tal cual, que quede de tal manera que usted pueda modificar el formato y no quede como prediseñada. Entonces eso digamos en lo que es el tema del pegar. Entonces aquí nosotros acá lo tenemos, vamos como tal pues para ordenar lo que son los datos. Y eso digamos en esa parte digamos lo que son las propiedades de hoja y que podemos pues eliminar y pues incrementar lo que son las funciones. Ahora aquí vamos a mirar algo y que es muy importante y con lo que es el tema de las fórmulas. Aquí debemos tener en cuenta algo, y es que lo primero que vamos a ver es que nosotros tenemos en esta parte, digamos, si nosotros vemos aquí la figura que nos está dando, miren que siempre nos van a ilustrar que nosotros tenemos esto como los encabezados de fila y esto los encabezados de columna. Ahora, siempre que nosotros señalemos una celda, como en este caso que sería la D23, esto es lo que se va a llamar que la celda activa, y la cuadrícula pues es la que nosotros pues tenemos en esa parte, que es la guía de nosotros para poder entonces desarrollar pues los documentos como tal. Entonces aquí pues para poder entonces orientarnos en el orden que debe tener la información. Ahora aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, y en esto digamos que va a ser en cuenta, y es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de referencias. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo uno, digamos lo que es esta parte, digamos lo que es esta columna, ¿cierto? Y uno, por ejemplo, esta fila, entonces me va a quedar ¿qué? Me va a quedar una combinación de B21. ¿Por qué? Porque es la columna 21, la columna B, perdón, con la fila 21. Entonces, esa es la combinación de esto, y estas son los tipos, y esto es lo que genera los tipos de referencia.
¿Qué referencias hay en este caso? Por ejemplo, digamos en estos casos vamos a tener estos tipos de referencia aquí. Primero, que es todo lo que es la referencia relativa. ¿Qué es la referencia relativa? En la cual pues tenemos una celda que está seleccionada, que está pues que representa una letra de columna y un número de fila y que puede estar representada por ejemplo con A7. ¿Por qué se llama relativa? Porque si tú los datos que tengas en esa celda, por ejemplo, si tú tienes acá lunes, ¿cierto? Por ejemplo 1, ¿cierto? Entonces 1 este dato, pues si tú lo modificas, ya sea, digamos aquí, voy a hacerlo, digamos aquí en forma vertical, de esta manera, o de esta manera, pues puede cambiar, digamos, mucho la información de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, voy a hacerlo con una operación pues muy sencilla, que va a ser entonces, por ejemplo, acá tengo, miren, aquí ya tengo 3, 2, 1 y voy a tener 4, 5 y 6. Vamos a hacerlo acá. Entonces 7, 8 y vamos a generarlo, digamos aquí lo estoy generando de esta manera para que podamos ver lo que es la diferencia entre cada una de las 11, 10, 11 y 12. Listo, tengo eso. Entonces si por ejemplo yo voy a formular por ejemplo esta parte 3, digamos que sería A34 más B34, vamos a ver que aquí nos va a dar 5, ¿cierto? Miren que aquí la fórmula está así bien, A34, B35. Pero si por ejemplo yo tomara acá la esquina inferior derecha y lo transformara 1, 2, 3, ¿cierto? Miren lo que sucede, aquí tendríamos esta parte de A34 y B34, pero miren que aquí iría otra, A35, B35, ¿sí? Ahora, aquí lo mismo, mire, A36 sí hay que va cambiando ese número de fila, o sea, cada vez que yo lo desplazo hacia abajo, lo que cambia es el número de fila, al punto de que llega acá a 37. En cambio, si yo transportara esta, sí, miren. Entonces miren que aquí aparece A34, B30, más B34. Aquí seguiría B34, C34. Y acá, y aquí, perdón, sería C34, B34. Entonces lo que cambiaría sería la letra de columna. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí suma A más B. Aquí va a sumar B más C. Y aquí entonces pues C con D. Vamos a mirarlo aquí. Yo voy a utilizar esta herramienta que es de fórmulas. Voy a decirle mostrar fórmulas para que ustedes se den cuenta pues cómo funciona esto también. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta con las fórmulas que yo estaba utilizando, aquí cuando yo lo desplazo hacia abajo de forma, y esto pasa digamos de forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, va a tener digamos constantemente las mismas columnas, pero va a cambiar el número de las filas, ¿sí? Entonces siempre digamos va a ser estas referencias, y en cambio aquí sí hay que cambiar ese número de columna, el tipo de columna, entonces sería AB, BC, CD, ¿sí? Sí hay que cambiar acá y esto, ¿por qué? Y esto, ¿cómo se explica? Porque nosotros aquí nosotros tenemos entonces que manejar lo que son los diferentes tipos de referencia. Entonces, estas referencias pues no están fijas, entonces por eso se llaman referencias relativas, en donde va cambiando de acuerdo, digamos, a los cambios que yo le realice, va a cambiar lo que es la parte pues en este caso pues va a cambiar lo que son las filas, y aquí va a cambiar las columnas. Entonces estos son las referencias relativas, porque no tienen ni los valores de fila ni los valores de columna fijos. Ahora, referencia absoluta es cuando yo tengo fijo los valores de referencia, tanto las columnas como las filas. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues resulta que aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con ese, aquí lo voy a resaltar para que miremos lo que son referencias absolutas. Aquí lo voy a resaltar, digamos, de esta manera, en azul.
y le voy a poner acá unas celdas pues, rápidamente para poderlos ilustrar. Vamos a mirar las referencias absolutas de esta manera, y es que yo, por ejemplo, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a llegar y voy a tomar el teclado aquí como lo ilustro, y voy a ir entonces a lo que es el tema, perdón, de fin, acá en lo que es F1, F2, yo le voy a decir F2, ¿cierto? Para poderlas editar. Ahora, fíjense en algo, aquí vamos a dejarlo aquí en este F1, F2, vamos a hacerle, miren lo que va a pasar acá, miren que aquí yo llego, si yo selecciono estas dos, miren lo que va a pasar cuando yo le presione F4, si ve que de una vez aparece este símbolo como de pesos, esto significa que no va a cambiar ni la columna ni va a cambiar la letra, siempre los valores los va a sumar por este valor que sería en este caso la C34, en este caso de 1. Entonces aquí vamos a mirarlo, entonces 7 más 1, 8, 8 más 1, 9. ¿Sí ve? Si miramos las fórmulas, vea que cambió acá B35, aquí estaba, mira, aquí llegamos y vamos a mostrar otra vez las fórmulas, vamos a dejarlas así mostrando las fórmulas, y nos vamos a dar cuenta de algo. Si ve que aquí cambió esta porque es una referencia relativa, B34, B35, B36, B37, pero como esta es una referencia absoluta, entonces no cambia nada, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo logramos? Con F4. Entonces lo vamos a hacer. Ahora, fíjense aquí que vamos a hacer otro experimento. Aquí vamos a seleccionar, miren lo que va a pasar. Aquí vamos a seleccionar todo esto, le voy a presionar entonces F4, perdón, fin, acá, F4, ¿cierto? Voy a decir F4, y sigue que todo lo transforma en referencia relativa, lo que significa que esta misma fórmula va a quedar intacta. Es decir, mire, va a ser referencia absoluta. Si ve que dice, vea, aunque la puse hacia abajo, entonces queda C34 y D34. Entonces esto nos va a servir también a nivel de Excel para poder entonces utilizar lo que son las referencias absolutas. Ahora, en ocasiones usted también puede, digamos, tener referencias, digamos como acá lo dice, referencias en este caso nos va a decir, miremoslo acá, mixta, entonces en donde hay una columna fija, que es porque el símbolo del peso está en la letra, o referencia mixta de fila fija, y es porque el símbolo de dólar está antes de el número de fila. Entonces, ¿cómo logramos esto? De la siguiente manera. Entonces vamos a mirarlo. Vamos aquí, yo voy a irme a esta parte. Listo. Voy a acercarme aquí. Entonces, miren, si usted se da cuenta, miren que esto tiene, bueno, voy a dejarlo un poquito más. Voy a dejarle un poquito eso, porque es que nos es. Entonces aquí ves, para que tenga, digamos, como ese equilibrio, vamos a ver lo siguiente. Entonces, miren, aquí miren lo que sucede. Cuando yo lo selecciono todo y le presiono F4, mírenlo aquí como pasa. Entonces, miren, si ve que ya entonces son referencia mixta con fila fija. Ahora voy a ir otra vez a este FN, y la referencia, vamos a mirarlo, digamos en este caso, que la referencia, digamos aquí en F4, si ve que cambia, ahorita ya no está fijo lo que son las filas, sino las columnas. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, esto va a aplicar dependiendo también de la necesidad. Hay veces que nosotros pues esto digamos generalmente se va a aplicar cuando vamos a trabajar, digamos, con diferentes fórmulas y necesitamos de que siempre sea un valor específico o que cambie cierto valor. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando hablamos de las referencias relativas. Entonces, y las referencias fijas y las referencias mixtas. Entonces eso, digamos, es lo que nosotros pues vamos a tener en esta parte. Entonces eso, digamos así, vamos a tenerlo, permítame acá un momentico, y listo. Entonces aquí ya con esto pues podemos observar que aquí vemos lo que son las referencias, los diferentes tipos de referencia. Entonces
relativas, absolutas y mixtas, columna fija o fila fija, dependiendo también del símbolo de dólar que esté pues allí como tal. Entonces esto digamos es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando pues hablemos sobre esto. La idea cuál es, la idea es que cuando nosotros estemos cuando nosotros estemos así trabajando digamos con lo que son este tipo de referencias, nosotros pues dependiendo también de la necesidad nosotros los usemos, pero digamos esta es la forma porque a veces se va a presentar cómo hacemos para que pues, ciertos valores pues siempre que sean los mismos de siempre, digamos. Por ejemplo, cuando hablamos de rangos, ¿sí? Entonces que necesitamos que siempre sea estos tres rangos los que siempre se analicen en relación, digamos, a estos números. Entonces eso nos va a servir pues varias veces. Entonces esto es lo que nosotros pues primero tenemos que tener en cuenta en relación a lo que es el tema de las fórmulas, ¿no? Lo que es el tema de las referencias. Ahora la fórmula pues va a ser una herramienta de Excel que nos va a permitir a nosotros pues a través de un código hacer diferentes tipos de operaciones. Las fórmulas nos van a permitir hacer diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos aquí un valor que es 5, que es la celda de 9. Esta es la celda de 9, si ustedes se dan cuenta. De 3, que es la celda de 9. Y voy a hacer una operación, y es que en C9 aquí voy a decirle que me sume el valor de D9 más E9. Y esto significa que pues, nos va a dar 8, pero va a ser, digamos, miren que aquí lo va a hacer. Digamos aquí lo hace, digamos, teniendo en cuenta de que hay una fórmula y cómo se hace, cómo obtenemos lo que son las fórmulas. Las fórmulas las vamos a obtener a través de qué, a través de un igual, ¿sí? Entonces igual y ya empezamos a seleccionar, como en este caso yo le digo, voy a seleccionar D9 más entonces E9 y nos da un resultado de 8. Esto quiere decir que pues efectivamente cuando nosotros estemos trabajando lo que tiene que ver con fórmula siempre va a empezar así con un igual y vamos entonces a hacerlo pues automáticamente. Ahora aquí si yo le cambio el valor a 7 pues obviamente pues va a cambiar automáticamente, y para esto es que se optimiza digamos el trabajo. Digamos, las fórmulas son utilizadas para poder entonces optimizar trabajo digamos al respecto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta y el resultado pues es el que nos da pues aquí al finalizar. Como lo decía de pronto a nivel de digamos de introducción al inicio en la primera sesión, claro, tenemos diferentes tipos de fórmulas que podemos digamos manejar y siempre digamos va a tener qué es lo que va a tener generalmente digamos los diferentes tipos de fórmulas. Va a tener pues primero que todo un igual y va a tener diferentes tipos de argumentos que me va a permitir como tal hacerlo, y en especial digamos lo que son las funciones, ¿no? Que también digamos acá se desarrolla. Entonces todo esto digamos es lo que nosotros pues vamos a tener pues, presente. Entonces ahora las funciones, esto digamos es importante digamos que también lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de las funciones pues estamos hablando de todas aquellas que nos van a permitir a nosotros, en este caso, permítanme acá, nos van a permitir a nosotros realizar otras operaciones un poco más complejas. En ese sentido pues tenemos más funciones, tenemos diferentes tipos de funciones que nosotros pues podemos estar viendo digamos desde la parte de acá desde donde digamos lo obtenemos, desde acá de fórmulas, y aquí biblioteca de funciones podemos ver los diferentes tipos de funciones que hay. Hay funciones de bases de datos, estas son cuando tú tienes una gran cantidad de datos y te va a permitir hacer análisis de esos datos teniendo en cuenta pues, los encabezados y unos criterios de búsqueda y referencia en el que tú vas a buscar dependiendo de la información que te den, de la información inicial que te den, vas a buscar una información teniendo en cuenta ya sea lo que es las filas o las columnas que te indique. Otras de complementos de automatización, de cubo, de fecha y hora, pues esto digamos es para hacer análisis de fecha y hora, entonces pues para tenerlo ahí presente.
y lo que tiene que ver con funciones de texto y demás. O sea, todo esto, digamos, se puede ir, digamos, manejando. Y lo importante, digamos, que uno tiene que tener en cuenta cuando uno habla, digamos, de lo que es el tema de funciones, es que todas las funciones que nosotros pues podemos ir viendo, digamos, como tal, va a tener siempre algo que se llama que la famosa sintaxis. Vamos aquí nosotros estamos viendo lo que es las fórmulas que siempre, digamos, van a empezar con un igual, como lo hemos observado, van a empezar con el nombre de la función y va a haber un paréntesis. Siempre va a haber un paréntesis. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya todo lo que esté dentro del paréntesis pues son diferentes tipos de argumentos que nosotros vamos a incluir allí para que nos dé un resultado que nosotros deseamos. Entonces, hacia eso es lo que nosotros pues vamos a dirigir. Por ejemplo, aquí estamos hablando y es una de las funciones que nosotros vamos a estar viendo y que es, que es la función lógica sí. ¿Sí? Entonces, esta función son funciones lógicas porque me van a evaluar teniendo en cuenta un argumento, entonces inicial. Entonces me van a hacer una operación si ese argumento, si esa prueba es verdadera, y otro argumento si es falso. Eso es básicamente, digamos, lo que uno encuentra con casi todas las funciones. Entonces se encuentra un argumento, encuentra unos criterios y de acuerdo a eso pues hace unas operaciones. Entonces hay diferentes. Esta, digamos, es una de las más sencillas, digamos, de manejar. ¿Por qué? Porque te va a hacer una prueba, digamos, te va a poner un argumento. Por ejemplo, te puede decir 5 será mayor que 3. Entonces, si es así, que me diga tiene toda la razón. Y si no es así, pues que me diga que eso que no es verdadero. Entonces, ese es el argumento. Por ejemplo, una prueba lógica es que llega si, desplazándose en transporte público, digamos como para que lo puedan entender, desplazándose en transporte público se llega más rápido que en moto. Entonces si eso es así, si eso es verdadero, entonces va a ser una operación. Si eso es falso, pues va a ser otra operación. Esto, digamos, es lo que uno tiene que entender, digamos, con lo que es la parte de los argumentos. Y esto va para todas las funciones. En este caso, digamos, esta función, que es una función lógica así, pues va a tener, en este caso, digamos, este argumento y nos va, digamos, a indicar, bueno, primero un argumento inicial, una prueba lógica, y después entonces, bueno, va, digamos, a actuar. Y esto, digamos, va haciendo, digamos, de esta manera. Entonces, todo esto, digamos, lo va a dar lo que es el tema de la prueba del valor verdadero y del valor falso, para poder entonces generar lo que son los diferentes tipos de funciones. En nuestro caso, pues vamos a empezar a mirar, pues como es parte del tema, lo que son las funciones lógicas del sí y, que es para para cuando el sí y el sí o es cuando nosotros tenemos más de dos pruebas lógicas. El sí solito, así como está, digamos, en esta parte, es para, digamos, hay una sola prueba lógica, pero si tengo dos pruebas lógicas y necesito analizarlas, puedo utilizar el sí y o el sí o. Entonces eso es, digamos, lo que nosotros pues vamos a tener al respecto. Y en el caso del error, o sea, si se genera, digamos, los diferentes tipos de error. Aquí vamos a utilizar, vamos a ver que siempre, digamos, de acuerdo a los formatos, nosotros podemos realizarlos, digamos, analizando textos, analizando fechas, analizando datos numéricos, ya sea decimales y demás. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a empezar a mirar. Ahora, por ejemplo, vamos a ver que en la estructura va a manejar, vamos a analizar estos valores. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a analizar si estos valores que están aquí, si son mayores a 700.000 o no lo son. Si lo son, entonces vamos a decir que son mayores, y lo otro es que pues no son mayores. Entonces, ¿cómo lo empezamos a hacer? Y aquí es en donde empezamos a mirar todo lo que es el tema de las funciones y cómo, digamos, podemos hacer con todo esto. Entonces vamos a mirar que aquí pues voy a tomarlo, digamos, voy a analizar esta parte. Pues aquí lo voy a hacer.
y es lo siguiente, igual sí, y fíjense lo que pasa. Miren, aquí ya, esto es una de las cosas que uno tiene que ver pues inicialmente cuando mira digamos lo que es el tema de Excel, porque aquí nos va a hablar primero que nos dice, bueno, ¿qué prueba lógica es la que usted va a hacer? Y si ve que siempre se separa con punto y coma, en esto hay que tener en cuenta algo. Puede ser, y ahí digamos, pues no tengo la explicación del por qué, pero hay equipos en donde cuando vamos a separar cada uno de estos argumentos, no se separan con el punto y coma, sino se separan con el coma. Sin embargo, pues lo primero lo intentamos con el punto y coma y si no funciona y verificamos que pues efectivamente lo hemos hecho bien, pues lo hacemos con la coma a ver si nos sale pues el resultado. No, pues en este caso pues no vamos a tener ningún problema porque pues está acá con el punto y coma. Entonces, sí, miren que la prueba lógica, aquí vamos a mirar que es esto, digamos que vamos a analizar el valor que está en la celda G5. Y como veíamos en los operadores lógicos, entonces si es mayor a 700.000, miren, listo. Miren lo que pasa, aquí ya va, digamos, indicándonos que es una prueba lógica. Miren que cuando yo presiono punto y coma, incluyo el punto y coma, vamos a ver que nos aplica un valor. Nos dice, bueno, el valor sí verdadero. O sea, en el caso de que el valor que está en la celda G5 sí sea mayor a 700.000, ¿yo qué hago? Nos pregunta Excel. Entonces yo le digo, digamos, y siempre digamos, cuando es texto o alfanumérico, nosotros lo que tenemos que utilizar son comillas. Entonces yo le voy a decir excelente, pues opcional. Y si hay que cierro con comillas porque es esto, o excelente 01, por ejemplo, porque es alfanumérico, ¿no? Que tiene texto y número, siempre entre comillas. Ahora, yo voy a presionar punto y coma. Y ese punto y coma, a ver, es porque Excel me va a decir, bueno, listo, eso por esa parte. Pero si ese valor es falso, o sea, es decir, que si G5, el valor que está en G5, no es mayor a 700.000, entonces, ¿qué hago? Entonces yo le voy a decir, miren, yo le voy a decir que tome este valor, miren que yo puedo tomar otra vez, si ven que yo lo señalé otra vez, G5, y lo voy a multiplicar por 2, por ejemplo. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Y aquí digamos uno cierra digamos el paréntesis. Porque si ustedes se dan cuenta, miren, prueba lógica que va a evaluar es el valor que está en la celda G5 es mayor a 700.000. Entonces, si es así, me va a aparecer acá excelente 01. Pero si no es así, me va a tomar este valor que está aquí y lo va a multiplicar por 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues obviamente yo sí quiero hacer, yo puedo incluir operaciones y incluir pues otras cosas, pero obviamente dependiendo también, porque si yo estoy analizando estos valores y aquí hay un texto, pues yo no puedo multiplicar 2 por manzana, eso no tiene solución. 2 por manzana no tiene solución, en cambio 2 por 690.000 sí tiene solución. Entonces, ¿sí ve? De una es como 690.000 no es mayor a 700.000, entonces multiplico este valor por, por 2. Miren, y aquí uno va, por ejemplo, así es que aquí ya se cumple, entonces por ende, como esto 805.000, si es mayor a 700, excelente, excelente, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá podemos combinar, digamos, utilizar lo que es el tema de texto o numérico de acuerdo a la necesidad. Esto nos sirve muchas veces para poder saber, digamos, si se cumplen metas y demás. Y a partir de eso, pues podemos aplicar los formatos condicionales como lo veíamos en la sesión anterior para darle, digamos, los valores de acuerdo, digamos, a lo que nosotros necesitamos. Si es excelente, entonces póngale verde. Si es numérico, entonces ponerle de color amarillo. Entonces, eso nosotros lo podemos realizar al respecto. Ahora, aquí vamos a mirar que las referencias relativas van a ser fijas de columna. ¿Por qué? Porque va a cambiarse las filas, o sea, aquí va a ser G5, va a aparecer, vea, aquí si ustedes se dan cuenta aparece G6, fíjense, G7, mire, acá G7, digamos aquí voy a decirle mostrar fórmulas, mire que aquí no lo va a mostrar,
permítame un segundito que vaya allí. Esto digamos siempre mire, si ve que una de las cosas que uno puede observar aquí es que aquí va a ver G5, si es G5 mayor a 700.000, si es G6 mayor a 700.000, si es G7 mayor a 700.000. O sea que usted se da cuenta de que aquí sí ve que es fijo de columna, porque como lo bajo, entonces siempre va a estar en la misma columna, o sea, hacia abajo, digamos, si se mueve en forma vertical, como en este caso, siempre, digamos, siempre va a ser fijo de columna. En cambio, si yo lo moviese así, va a ser fijo de qué, de fila, porque mira, acá está G5 y acá estaría H5, o sea, el 5 queda como, como es la misma fila, entonces lo que cambia es la columna que pasa de G a H, si usted puede observar aquí. Entonces eso es lo que uno tiene que analizar cuando uno habla de lo que son este tipo de referencias. Y si lo vemos acá desde lo que es la parte de lo que es la parte de formulación, pues siempre de acuerdo a las necesidades, pues vamos a tener en cuenta pues esa parte. Ahora aquí es interesante porque ¿qué es lo que sucede? Si yo quisiera, digamos, dejar que fuera siempre G5, ¿cierto? Hacia la derecha, entonces ¿yo qué hago? Yo presiono aquí pues como tal 2 veces, ¿cierto? Y le presiono en el teclado que está acá, ¿cierto? Le presiono, entonces en ese caso vamos a mirar a ver cuántas veces. F4, vamos a mirar, ahí está todo fijo. Voy a hacerlo fijo de columna, entonces vamos a esperar. Entonces vamos a presionarle otra vez. Si ve que ya es fijo de fila, pero aquí no es necesario para lo que nosotros deseamos. Entonces vamos a decirle fijo de, ahora sí, de columna. Y fíjense lo que va a suceder. Aquí vamos a hacerle la diferencia entre este y este. Mire. Si ve que acá quedó H5, pero acá quedó también G5 como en esta parte. Entonces si ustedes se dan cuenta, pues generalmente cuando uno fija, pues fija todo, porque pues digamos uno va a fijar tanto columna como fila, pero digamos en este caso es para que ustedes vean la diferencia. Entonces aquí lo mismo, acá si yo, digamos, si tomara acá, hiciera esto, digamos, aquí F4, miren, entonces si ve que aquí está una referencia absoluta porque fija columna y fila. Vamos a hacerlo otra vez para que observen que solo está fijo la fila, y entonces en este caso, digamos, pues si nos sirve de esta manera, van a ver que siempre va a ser G6, aunque pues en la otra va a cambiar. Mire, por ejemplo, mire, si que acá cambia G6, G7, G8, G9, pero como acá yo tengo fijo la fila, entonces siempre va a ser G6. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros pues vayamos a necesitar. Entonces, siempre vamos a mirar cómo funciona lo que es el tema de estas referencias, tanto relativas como fijas. Y si vemos la estructura de de lo que son las funciones, pues siempre Excel nos va a colaborar con esto. Por ejemplo, si nosotros acá, como ya lo vamos a observar a continuación, utilizáramos ya lo que es el tema de otra fórmula, como es el tema igual, mira, igual si punto, vea, conjunto, que también se puede utilizar. Si ve que los argumentos cambian, de todas maneras, pues está la fórmula, o sea, está como tal, pero la función, el nombre de la función, la prueba lógica 1, el valor si verdadero, la prueba lógica 2, o sea, son diferentes tipos de formulación que nosotros pues podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces dependiendo también, generalmente siempre Excel nos va a guiar. Lo que pasa es que sí es importante, digamos, tener en cuenta que pues esto, como ha sido a veces muy traducido literalmente del inglés al español, pues a veces hay algunos términos que pueden quedar diferentes. Entonces aquí yo vuelvo, digamos, ya lo que es el tema de las fórmulas como tal, y nos damos cuenta que con la función, en este caso la función sí, vamos a observar que en este caso la función sí nos va a ilustrar lo siguiente, y es que en este caso le estábamos diciendo, si el valor que está acá en G5, ¿cierto? Eso era,
Vea, la prueba cuál era, si el valor que estaba aquí en G5 era mayor a 700.000, entonces que me aparezca este texto, ¿cierto? Excelente 1. De lo contrario, y aquí está, entonces multiplíqueme el valor de esta misma celda, porque ya se lo he indicado, por 2. Entonces, esta es la forma en la que uno pues empieza, digamos, a configurar lo que son los diferentes argumentos para las fórmulas. No sé si de pronto hay un tema de alguna duda o algo, pues que necesitemos de pronto aclarar antes de continuar. En este caso, Jackie, no sé si de pronto hay una duda con este condicional. ¿Jackie? Ok. No. Ok, sí, porque es en eso. Listo. Ahora, vamos a mirar que a veces, digamos, nosotros podemos utilizarlo para, vamos a utilizarlo también con el tema de la función i o la función o. ¿Para qué sirve lo que es la función i o la función o? Para tener diferentes argumentos. El i es porque necesitamos cumplir dos condiciones y que estrictamente se tienen que cumplir. Y para poder hacer una operación, o de lo contrario pues se hace otra operación. Y el o es porque se tiene que cumplir alguno de los dos o más argumentos de la prueba lógica. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, vamos a tener en cuenta que pues, tenemos el sí, ¿cierto? Y miren que acá la prueba lógica, entonces le vamos a agregar el i. El i está acá, vamos aquí, ya lo seleccionamos. Y miren que nos da valores lógicos, o sea, las pruebas lógicas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que sea este valor, vamos a evaluar si este valor es mayor a 700 y este mayor a 100, a 120, pues mayor a 100, perdón, entonces pues vamos a decirle excelente. Y si alguno de los dos falla, porque el i es que o usted cumple todo o todo es cero, digamos como tal, o sea, ahí sí como dice, o me cumple con todo o un error y es cero, entonces también nos va a implicar. Entonces aquí vamos a hacerlo, mire, con el i, si ustedes se dan cuenta, sí, abre paréntesis y vamos a seleccionar esta celda, cierto, que es G5. Voy a decirle si es mayor igual, también si es mayor a 700.000, 2, 3, punto y coma, que sería el otro valor. Entonces que esta celda, que el valor aquí de cantidad, que sería en este caso F5, sea mayor a 100. Listo. Si se cumplen estas dos condiciones, miren que aquí, si ustedes notan, aquí se abrió un paréntesis de diferente color. ¿Esto qué significa? Significa pues que específicamente cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de color, es porque aquí tenemos que cerrar el paréntesis porque tenemos que cerrar todo lo de la prueba lógica antes de entrar a los demás argumentos. Entonces ahí ya tengo esos dos. Entonces mire, si se cumplen estas dos condiciones, que el valor acá de valor unitario sea mayor a 700 y que pues aquí en la cantidad sea mayor a 100, entonces vamos otra vez a decirle excelente 0,1 y aquí lo abrimos y lo cerramos entre comillas. Y desde luego, entonces, si es el valor de falso, entonces vamos a llegar y vamos a multiplicar, vamos a decirle que tome este valor y lo multiplique, ¿cierto? O sea, el valor de la celda G5 lo multiplique por la celda F5, listo. Entonces vamos a decirlo, digamos, en este sentido. Si es que ahora, ¿por qué nos dio ¿por qué nos dio esto? Porque resulta que aquí nosotros analizamos lo siguiente. Resulta que 690 no es mayor a 700. Y si fuera poco, pero 168 sí es mayor a 100. Pero sin embargo, como no cumple una, ¿cierto? Tiene que cumplir las dos. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros pues vamos a tener, perdón, aquí, como no, aquí estamos viendo de que se cumple con esta, sí, pero como no se cumple con esta, entonces ¿qué sucede? Pues va a generarnos una multiplicación entre 168 y 690. Entonces si nos damos cuenta aquí, miren, sí, que excelente según lo que pasó acá, que resulta 731 es mayor a 700, sí, y 153 es mayor a 100, sí, entonces por eso nos da esta operación. Ahora, yo lo pongo como texto, pero puede haber diferentes tipos de operaciones. Entonces,
eso es lo que nosotros debemos tener pues, presente, digamos, en este caso. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta y es la diferencia que va a existir en utilizar este li y lo que es el o. Vamos a mirar, entonces vamos a hacer la misma. Vamos a decirle igual, aquí al lado, sí, por ejemplo, sí, entonces vamos a decirle o. Sí, que ahí aparece como, listo, o. El valor lógico 1, entonces, que este valor, ¿cierto? Que eje 5 sea mayor a 700.000. 1, 2, 3, ¿cierto? El valor de esta celda. Ahora, punto y coma. Vamos a decirle que F5 sea mayor a 100. Listo. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ahora como tenemos esto, vamos a cerrar paréntesis porque ya tenemos las dos pruebas lógicas que teníamos ahí. Ahora, vamos a decirle que si se cumplen alguna de las dos, porque lo es, o esto o aquello, ¿cierto? Entonces, si se cumple alguna de las dos, entonces vamos a decirle, perdón, aquí, excelente, 01. No se da cuenta acá, pues, en ese sentido. Y si usted se da, y si no es así, si ninguna de las dos se cumple, o sea, ni el valor que está aquí en G5 es mayor a 700 o este mayor a mayor a 100, entonces pues vamos a decirle lo mismo, que multiplique este valor de G5 por el valor de cantidad. ¿Listo? Entonces voy a cerrarlo. Listo. Y vea, sí, excelente. ¿Por qué salió en excelente? Porque aunque 690 no es mayor a 700.000, 678 sí es mayor a 700.000. Entonces, mire, si nosotros hacemos esto, sí es la diferencia que hay. ¿Por qué se cumple más? Porque cumple alguna. Por ejemplo, bueno, aquí va a cumplir, pero aquí, ¿por qué, digamos, tiene diferencia? Porque aquí 805 sí es mayor a 700, pero 97 no es mayor a 100. Pero aquí va a cumplir porque, ¿qué pasa? Aunque no se cumple acá con la cantidad, sí se cumple aquí. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el i y el o. Esta herramienta, digamos, nos va a servir, esta herramienta, digamos, nos sirve mucho. Eh, eh, esta herramienta nos va a servir mucho para poder entonces hacer análisis de información. Entonces a veces por el tema de metas, a veces por el tema de contabilizar inclusive comisiones, si se puede decir, porque por ejemplo tú puedes configurar, digamos, si eso se va a utilizar más adelante, tú puedes configurar para que si digamos, para que le sume, digamos, y eso lo vamos a ver más adelante, que sume lo que es el tema de que si es Alberto, entonces que le sume a Alberto, que si es María Antonia, le sume a María Antonia, lo que es el tema de comisiones. Entonces todo eso, digamos, nos va a servir como tal, sino que estas vienen a ser las bases para poder formular esas operaciones más complejas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que dentro del tema de comprobación, pues va a estar, digamos, la misma estructura, como tal, para poder entonces hacer pues, los mismos ejercicios, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, aquí se pueden utilizar varios argumentos, es decir, aquí digamos la prueba lógica puede ser 1, 2, 3, digamos aquí yo voy a ponerle digamos a nosotros más punto y coma y ustedes se van a dar cuenta ya 3, 4, 5, 6, 7, o sea, ustedes pueden ingresar todos los argumentos que necesiten, ¿no? La idea cuál es, pues que tengan digamos que tengan un orden y pues que tengan digamos un valor lógico al respecto, ¿no? Entonces esto digamos es lo que nosotros pues vamos a ver frente a lo que es el tema de condicionales, digamos lo que es el tema del sí, el condicional sí y el sí y el sí o. Finalmente, pues vamos a tener entonces en cuenta, y esto digamos va a ser algo que vamos a ver también en el próximo capítulo, y es el sí error. Entonces, ¿por qué? Porque también lo que nosotros pues vamos a ver, vamos con el sí error, es que no es que nos va a corregir los errores, simplemente que nos va a decir, venga, si, si hay un error, ¿qué hago? ¿Qué operación quiere que yo haga si detecto un error? ¿Sí? Entonces uno, digamos, en esa celda. Y ese, digamos, va a ser el propósito por el cual de lo que nosotros pues vamos a ver. ¿Listo? Bueno, no quiero, digamos, dejarlo así cortado, entonces vamos a ese tema, entonces vamos a dejarlo, digamos, en este caso.